En tiempos de crisis, el ser humano hace cosas increíbles. Ahora nos toca demostrarlo una vez más. Por eso hoy damos un gran paso, implementando el modelo de educación Blended Learning, para salir de lo tradicional, superar lo digital y transformar la educación de la nueva generación. Asegurando la calidad del aprendizaje, combinamos lo presencial y virtual, haciendo uso de un innovador sistema de gestión de aprendizaje digital y el desarrollo de competencias y habilidades en modernos Fab Labs de prácticas personalizadas. Evolucionamos el Gen Unifrance para el nuevo mundo profesional. Combinamos lo mejor del aprendizaje presencial y virtual. BX Blended Learning Experience. Unifrance, innovación en educación. Muy buenas noches a todos. Les agradezco muchísimo por su presencia esta noche aquí con nosotros en la segunda jornada de nuestras jornadas internacionales de Legal Tech y Justicia Digital. Quiero darles la bienvenida a este evento a nombre de la Universidad Privada Franz Tamayo. Quiero darle una muy cordial bienvenida al excelentísimo doctor Joel Gómez, que nos acompaña desde la ciudad de México como tal. Quisiera por favor también dar la bienvenida al doctor Juan Mirko Rodríguez Franco, quien va a ejercer de básicamente interlocutor en la hermosa entrevista que vamos a tener el día de hoy. Y por favor, quisiera que disfruten mucho y realmente aprovechen esta noche que va a ser una maravilla. Estimado doctor Rodríguez, le dejo la palestra para que pueda, por favor, presentar a nuestro genial invitado y nuevamente a todos, bienvenidos. Gracias, mi queridísimo doctor Nicolás Vázquez, director de la carrera de Derecho Unifrance del Alto. Tengo el honor de presentar tal vez a una de las más destacadas e importantes voces en el tema de derecho y tecnología, no solamente en América, en el mundo tal vez. Un hombre que es abogado del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría internacional en la Universidad de Arizona, es doctor honoris causa, tiene 26 años de trayectoria como especialista en Derecho Digital, Privacidad y Propiedad Intelectual, y durante 12 años ha trabajado como gerente y director jurídico en empresas transnacionales. ¿Qué más puedo decir de nuestro invitado? Presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático, y bueno, una variedad de premios, premio por trayectoria al mérito jurídico. Bueno, con nosotros desde México DF, una persona que admiro también muchísimo y no me pierdo un programa, el doctor Joel Gómez Treviño. Muy buenas tardes, noches, mi querido doctor. Doctor Rodríguez, doctor Vázquez, para mí es un gusto estar con ustedes en la Unifrance del Alto. Me siento muy agradecido y muy honrado por la invitación que me hacen a participar de estas extraordinarias jornadas sobre Legal Tech y Justicia Digital. Agradezco mucho la invitación. Gracias, mi querido doctor, y comencemos así de una vez. Mire, doctor, mi primera pregunta es ¿cómo comienza esto del doctor Gómez Gómez Treviño, que nace a la vida profesional y empieza esa relación con los medios de comunicación? Todo comienza, si no me equivoco, usted me va a corregir, con su programa de televisión. A ver, cuéntenos un poquito, doc. Pues en realidad empieza varias décadas atrás de esa fecha, o para ser un poco más exacto, quizás 3 lustros. Cuando yo termino la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, recibo de manera muy amable por parte de la universidad 3 becas, una para estudiar una maestría, un diplomado y un doctorado. Regresando yo de Estados Unidos, me incorporo a la planta docente de profesores del TEC de Monterrey.
Estaba yo muy joven, tenía 23 años, cuando ya había regresado a la maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, y al poco tiempo de estar instalado como profesor de cátedra en el TEC de Monterrey, me hacen otra invitación para incorporarme a ser profesor fundador de la maestría en comercio electrónico, que dicho sea de paso, fue la primera maestría en comercio electrónico en América Latina y en Iberoamérica. No había otra. Desde luego que yo me sentí muy honrado por la invitación. En aquel entonces habré tenido 24 años de edad y ya me estaban pidiendo que me convirtiera en profesor de maestría, haciendo una enorme excepción a los protocolos de la universidad, porque regularmente te piden doctorado para dar clases de maestría. Yo, si bien estaba comenzando el doctorado, pues no estaba titulado. Y pues me dio mucho gusto recibir esa invitación. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el programa para dar clases en esta maestría era híbrido. Era un programa presencial donde yo tenía un aula con 30, 40 alumnos, pero esa aula estaba llena de cámaras. Bueno, ya no exageré un poco. Había 3 cámaras, había 2 camarógrafos físicos, 2 personas con cámaras clásicas de televisión, y había en el centro del aula una cámara robot, ¿no? Automatizada. Les estoy hablando del año 2000, el año 2000. Las clases se impartían vía satélite y vía internet. Entonces yo tenía alumnos no nada más en todo México, sino en toda América Latina. Desde ese entonces ya yo me tenía que acoplar al tema de las cámaras, los micrófonos, cuál cámara está prendida, para dónde volteo, el hecho de hablar pues con propiedad, con buena dicción, para que la gente te entienda, y más en aquellas épocas en donde el internet era pues no incipiente, pero un poquito menos que incipiente, apenas estaba como arrancando el poderío del internet en nuestros bellos países. Entonces pues fue un reto muy interesante saberse conducir ante las cámaras, ante un público deseoso de aprender estos temas, estas materias, y con el gran reto de que todos mis alumnos eran mayores que yo. El 100% de mis alumnos tenían más edad que yo. Entonces, era un reto bien interesante que un jovencito de 24 o 25 años les fuera a dar clases a gente que ya tenía 30, 40 o a lo mejor 50 años y con mucho colmillo en el mercado, gente pues participativa en empresas, en asociaciones, en instituciones públicas, privadas, y fue un reto muy interesante. Fue desde ahí donde me empecé yo a involucrar con el tema de los medios de comunicación. Paralelamente, pues algunos medios periodísticos en la región me empezaron a invitar a ser columnista. Me empecé a agarrar el gusto también por la pluma, por así decirlo. Y pues la verdad es que siempre de toda la vida he participado, ya sea como columnista, en medios físicos, en medios electrónicos, y también pues de repente me cansé de ser siempre el que hacía el trabajo para alguien más, así es que por ahí en el año 2015, si mal no recuerdo, decidí abrir mi propio programa, y lo bauticé como Abogado Digital. Luego vinieron varias copias, como es natural cuando uno pues es el primero en algo y resulta que ese algo suele ser del interés del público, pues luego salen las copias, es natural. Pero bueno, desde el año 2015 tengo este programa que se llama Abogado Digital. Lo he trabajado con varias casas productoras hasta que a raíz de la pandemia decidí que no necesitaba ninguna casa productora porque yo solito podía hacer todo el trabajo, a lo mejor mucho más modesto que el que hace una casa productora, pero con el buen resultado de tener una comunicación abierta, directa, franca, transparente al público que me escucha, que me sigue. Y pues me ha dado mucho gusto estar en contacto con el público. Cada vez que viajo, que voy a otros lugares, me encuentro gente que me dice, oiga, yo lo he visto en YouTube, yo he visto sus videos, he aprendido mucho de lo que usted comenta, del fraude tal o del delito tal, y pues me da honestamente mucho gusto que esa pequeña contribución que son pues ya, y no estoy hablando nada más de los 100 programas de Abogado Digital, pero la realidad es que también hago muchísimos webinars y eventos por parte de la Academia Mexicana de Derecho Informático, y junto todos, pues son como 300 programas los que tengo ya al aire, pero los que vienen bajo la marca o el sello distintivo de Abogado Digital son aproximadamente 115, 120, y tendré el doble de programas relacionados con diálogos de derecho digital, webinars y contenido similar, que pues siempre uno busca llegar al público de manera pues muy sencilla. Siempre me ha gustado decirle a la gente que me acompaña que hable de manera sencilla, que la información que se presente al público sea para todo público y no para un público netamente jurídico, porque luego los abogados tenemos esa mala manía de que se nos viene el chip del derecho romano y queremos empezar a hablar con latinazgos y palabras raras,
Y esas palabras no convencen a nadie, yo creo que ni siquiera a los abogados. Entonces yo siempre he sido partidario de una comunicación sencilla, directa, transparente para que le llegue al público de una manera fácil. Doctor, en ese caso, bueno, ya hemos arrancado con los primeros pasos y las cámaras y todo esto. ¿Cómo afecta al desarrollo del programa? Ya estamos un poquito entrando, el tema del COVID, porque, bueno, el tema del COVID ha debido ser una cosa, pero, Sí. o sea, fatal también para el programa y migrarlo totalmente, bueno, no sé. A ver, cuéntenos cómo pasó eso, doctor. Mira, antes del COVID, yo iba a una casa productora que está en la Ciudad de México, que pertenece a un periódico de reciente creación, pero con mucho empuje. Me invitó a hacer a continuar este programa con ellos bajo la modalidad de cápsula. Antes mis programas eran como largos, eran de 1 hora, luego los corté a media hora y ya el periódico me dice lo de hoy es lo que está en breve o pequeñito, así es que las cápsulas eran de 5, 7 minutos, 8 lo máximo. Y pues yo iba semana tras semana a las instalaciones del periódico donde tenían un set profesional de grabación y ahí preparaba yo mi cápsula, me grababan y luego venía la postproducción, ¿no? La postproducción es la que hace que se vea bonito un programa de televisión, ¿no? Es cuando ya le meten efectos especiales, una introducción, un sonido padre, algunas balas por ahí para presentar a los invitados. Es lo que hace que el programa se vea bonito. Sin embargo, pues yo he sido partidario de que las cosas deben de tener contacto directo con el público. Entonces yo me decidí con la pandemia, dije, voy a hacer mi propio programa solo, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y dejé atrás el apoyo de postproducción, dejé atrás el apoyo de una casa productora, me compré unas lámparas, las instalé en mi oficina, el micrófono ya lo tenía, la computadora ya la tenía, lo único diferente que tuve que hacer fue comprarme unas lámparas, que son las que estoy usando ahorita. De repente doy el charolazo por el exceso de cabello que tengo arriba, pero no importa, ya pues así soy, estoy acostumbrado a dar el charolazo, pero la verdad es que lo importante es llegar al público y que te entiendan lo que estás queriendo transmitir. Se hace de la mejor manera posible, insisto, no lleva toda la parafernalia de la postproducción, pero hay una ventaja importante en hacer las cosas al aire. Cuando haces un programa al aire, tienes comunicación directa con tu público. Tu público te puede hacer preguntas, puedes contestarlas al aire y eso hace que se produzca un engagement, un involucramiento del público con el conductor o con el comunicador. Eso es algo maravilloso que no lo tienen los programas que se ven muy bonitos, pero que son con postproducción. Doctor, en ese marco, bueno, usted, claro, hombre de leyes, ¿no? Hombre de Rousseau, Montesquieu y toda la cosa, pero claro, enfrentarse al mundo de la comunicación ha necesitado obviamente el desarrollo de nuevas capacidades para usted, porque al menos, bueno, ahora también con el tema de la pandemia, o sea, ya no hay esa maquinaria de la postproducción o la producción, el director y demás cosas, y usted tiene que vérselas. ¿Cómo ve esa situación de esta suma de competencias que, claro, ahora son bastante necesarias en esta coyuntura y en lo que viene? Fíjate, Juan, que haces un comentario, pregunta muy importante. Cualquiera pensaría que todo abogado es un buen comunicador, pero no es cierto. Yo lo veo en mis clases, porque durante muchos años di clases a licenciatura y les pedí a mis alumnos que pasaran al frente a exponer un tema y empezaban a temblarle las rodillitas y de repente tartamudeaban y se chiveaban, como decimos en México, se ponían ahí medio penosos. Y yo me quedé asombrado porque yo decía, no es posible que estemos estudiando derecho y que nos dé pena hablar en un salón con 20 personas que conocemos a todas, porque son compañeros de 4 o 5 semestres. No me vengas a decir que te da pena, pues porque los tienes conociéndolos, al menos 2 años o 3 años tienes conociéndolos, son tus cuates, son tus compañeros de salón. Creo que en las alturas en las que estamos ya, el bullying ya pasó ese tema de preparatoria y de escuelas primarias, secundarias. Yo creo que ya en la carrera el bullying tal vez sigue existiendo, pero en menor medida y con mucho más control que en otras instancias educativas. Así es que no siempre el que seas abogado significa que seas un buen comunicador. Hoy en día, todo lo que hacemos tiene que ver con comunicación y puede ser comunicación oral o puede ser comunicación escrita a través de medios tradicionales o a través de medios electrónicos. En mi particular punto de vista, todo abogado necesita habilidades de comunicación. Porque no importa lo que te dediques, Juan, no importa si eres notario público, si eres abogado de empresa, si eres abogado burocrático o de gobierno, todo tu trabajo consiste en asesorar a alguien.
Y para asesorar a alguien o para convencer al cliente de que tome un curso de acción, necesitas comunicar una idea. Y si no sabes comunicar una idea, tienes un serio problema. Sin embargo, hay un gran problema en las universidades, que conste que no conozco a la Unifrance, así es que no se sientan aludidos si digo algo que de repente les cae como balde de agua fría. No conozco sus programas de estudios, así es que no estoy aventando pedradas, como decimos en México. A ver, las universidades nos enseñan los hard skills, las habilidades duras, ¿no? Y nos enseñan derecho civil, penal, mercantil, laboral, familiar, administrativo. Eso es el hard skill, son las habilidades duras. Pero ninguna universidad te enseña a cómo abrir tu propio despacho de abogados. No te enseñan a venderle un servicio a un cliente. No te enseñan ni siquiera a preparar una cotización. Tengo un amigo que fue 12 años director jurídico de una gran empresa en México, 12 años, de repente se salió de la empresa, se cansó de ellos y me habla al día siguiente, Joel, ¿cómo preparo una cotización? Le digo, ¿cómo me estás haciendo esta pregunta? Tienes casi 40 años y tienes media vida dedicado al asesoramiento de empresas. Me dice, sí, pero pues toda la vida he estado dentro de empresas y nunca he tenido la necesidad de preparar una cotización. En la escuela no te enseñan a hacer tu marca personal, que hoy en día es indispensable tener una marca personal como abogado. No te enseñan cómo abrir una página web, cómo administrar un blog, cómo ser conocedor, ya no digamos experto, conocedor del uso y manejo de redes sociales o tecnología básica para comunicarse en estas épocas a través de Internet. No te enseña muchas cosas. Todo lo que se le conoce como habilidades blandas o las mal llamadas soft skills, que para mí deberían llamarse habilidades esenciales, porque no son blandas, son esenciales, no nos lo enseñan en la escuela de Derecho. Tenemos que aprenderlo a golpes, a sangre, sudor y lágrimas, de motu propio, cuando salimos a trabajar. Doctor, Tenemos, ahora justamente va ahí mi pregunta, mi siguiente pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzar a trabajar estas habilidades blandas en una carrera que por origen es súper conservadora, súper colonial? Tenemos la misma tradición. México, Bolivia, nuestra carrera, por Dios, ha hecho presidentes y ha hecho, creo, de esos hombres el formalismo como un elemento central. ¿Cómo empezamos a generar competencias de estas competencias que son tan importantes para los estudiantes en derecho? Juan, cuando tú le preguntas a un alcohólico que si bebe y te responde que no, ese es el primer problema. El problema es que no reconocemos la situación en la que estamos. El primer paso es el reconocimiento. Tenemos que reconocer que lo necesitan nuestros alumnos, que lo necesitan los abogados, porque si logramos entrar en esa etapa de pensamiento, decir sí, sí es necesario que nuestros alumnos salgan con más habilidades blandas que usualmente no se brinda en ninguna escuela de derecho, en ninguna. De hecho, una universidad en Europa hizo un estudio de las habilidades que más buscaban los headhunters, los cazatalentos, en un egresado de los MBAs o maestrías en administración y finanzas, y descubrieron que de las 10 habilidades que más buscaban, 7 eran habilidades blandas. 7 eran habilidades blandas. No era que supieran hacer un plan de ventas, no era que supieran interpretar un funnel de marketing, no era que supieran hacer un plan financiero, no. Eran habilidades blandas. Lo que buscan las empresas son habilidades blandas. Entonces, tenemos que reconocer que esas habilidades son necesarias para los profesionales del 2021 y de los próximos años venideros. En ese momento, ya que detectamos una necesidad, no me dejará mentir el doctor Vázquez, pues hay que tomar medidas y hay que tomar acciones. El problema es que tradicionalmente las universidades, como todos los planes de estudio, regularmente tienen que pasar por gobierno, por una aprobación gubernamental, al menos así es en México, le llamamos el REBOE, pues luego las universidades salen con que no, es que moverle el plan de estudios es cada 5 años porque es un problemón enorme y que te lo autoricen y pedir permisos. A ver, ese es un problema real. No podemos estar a expensas de que el gobierno nos autorice cada 5 años un plan de estudios. ¿Por qué? Porque la sociedad no cambia cada 5 años. La sociedad cambia cada minuto. Cada minuto, cada segundo la sociedad cambia. Y si nuestro plan de adaptación se da cada 5 o 6 años, pues estamos en un serio problema. En ese marco, Doc, de que estamos cambiando, y el derecho está como tortuga ahí dando sus primeros pasos, digamos, ¿cómo, un poquito saliendo del tema del perfil del abogado de este contexto, cómo se está pintando
un poco de futurología, el derecho en este nuevo contexto pandémico, pospandémico. ¿Cómo usted lo está viendo, doctor? Mira, el abogado pospandémico tiene que entender que lo que le costó tanto trabajo entender, un virus llegó y lo hizo entender así. ¿Y a qué me refiero? La tecnología es el mejor aliado de los abogados y de los no abogados. Hay que salirnos de ese estado en donde nos encontramos de adoramiento del papel, porque el abogado ha sido adorador del papel por los siglos de los siglos. Aquí en México tú vas a juzgados o tribunales y todo es en papel. Y luego, pues da risa ver los expedientes de ese tamaño cosidos, ¿no? Los cosen literalmente los expedientes. Digo, qué triste sería que después de la pandemia el personal del juzgado regresara a coser expedientes. Digo, sería una tragedia para la justicia de nuestros países que los juzgados regresaran a coser expedientes. Porque entonces significa que el año y medio que hemos estado obstaculizados por esta pandemia no sirvió de nada. No nos enseñó absolutamente nada. Yo conozco muchos empleados que hoy en día siguen trabajando desde casa. Porque ya saben que sí se puede. Digo, mientras adecúes un espacio privado, con aislamiento de ruido, en la medida de tus posibilidades, lo vas a poder hacer. Quienes son papás, pues tienen un reto importante, porque si los hijos no están yendo a la escuela, pues el hijo te va a interrumpir a cada ratito en tus labores propias. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que es costarricense, es abogado y le gusta la informática y desarrolló e inventó una tablet que pone en el buró afuera de su cuarto con un semáforo. Entonces, si el semáforo está en rojo, significa que la familia no debe interrumpirlo. Y luego, si el semáforo está en verde, significa que la familia puede entrar. Y luego hay un semáforo amarillo que le puso, necesito un abrazo. Entonces, los niños cuando van y pasan y ven el semáforo en amarillo, corren y le dan un abrazo al papá. Me parece una manera divertidísima y muy adecuada de lidiar con el trabajo en casa y la tecnología, ¿no? Porque él combinó todas las cosas que les acabo de mencionar. Evidentemente son retos, no estoy diciendo que sea fácil. Hay un reto importante en este tipo de adaptación. Pero lo cierto es que el abogado de hoy, del 2022, vamos a hablar un poquito de futuro, el abogado del 2022 ya necesita entender que su mejor amiga es la tecnología. En cualquier contexto, en un contexto de negocios, asesoramiento profesional, a empresas, a gobiernos, su mejor amiga siempre va a ser la tecnología porque te va a ayudar a hacer cosas más rápido y mejor de la que las hacías antes. Y hablo de tecnología básica, ya no entremos en detalles como inteligencia artificial, blockchain, que también pueden ser cosas que nos ayuden mucho a los abogados, ¿no? Doctor, en ese sentido, en esto digamos, de un poquito irnos ya acomodando a una nueva realidad tecnológica, también hay una nueva realidad jurídica que se está planeando, o sea, que se está un poco desarrollando. No hay muchas diferencias. Ayer hablábamos con el doctor Juan Ramón García y él nos hablaba de toda digamos, la estrategia jurídica en México, y después hablábamos con el doctor Vázquez y nos damos cuenta que hay cosas o sea, muy similares. Entonces parece que se está llegando a una formación también de un derecho global. Y eso marca también de alguna manera profesionales globales, abogados globales. ¿Cómo lo ve usted eso, Doc? Honestamente debo ser un poco negativo en mi perspectiva a futuro. ¿Por qué? Porque el abogado sigue siendo un abogado, o sigue siendo un profesional tradicionalista, amante del pasado, amante de lo que ya existe, amante de que si las cosas están funcionando, no le muevas. Hay un dicho en inglés que manejan los americanos que es muy famoso, que dice, if ain't broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Así dicen algunos americanos. Si no está roto, no lo arregles. Y ese es el principio número uno bajo el cual viven los abogados en todos los países del planeta, especialmente los latinos. No le muevas. Oye, ¿la máquina de escribir funciona? Sí. ¿Tiene papel? Sí. ¿Tiene tinta? Ahí está. No le muevas. Si no está rota, no le muevas. Así está bien. Si vivimos bajo esos principios, yo veo muy difícil que nos convirtamos en abogados globales, cosa que sí pueden hacer abogados en otras jurisdicciones, y no es porque sea malinchista como decimos en nuestro país, ¿no? Hay abogados en otras jurisdicciones que entienden perfectamente el tema, que incluso prefieren trabajar a distancia, que prefieren tener calidad de vida, que prefieren tener tiempo para su familia, que prefieren evitarse ese tiempo de traslado al trabajo y ganarlo con tiempo para convivir en la familia. A los abogados que están esperando correr a las oficinas para volver a agarrar la impresora, imprimir todo, subrayarlo con un plumón fluorescente y luego ir a coser expedientes
al juzgado. Entonces, me parece que falta mucho tiempo para que nuestros abogados latinos entiendan que debemos de cambiar y debemos de olvidar el concepto if ain't broke, don't fix it. Este concepto es un concepto arcaico. Nos está convirtiendo o nos está congelando como abogados decimonónicos. Y ese es un problema real, el querer vivir en el pasado. Entonces, que las cosas funcionen no significa que funcionen bien o que sea la mejor manera de hacer las cosas. Porque una cosa es que el coche camine porque tiene 4 ruedas de un motor y gasolina, y otra cosa es que el coche esté descomponiéndose porque no le has metido mantenimiento, porque no trae las mejores llantas, porque el motor se te va a desvielar. Hay muchas situaciones que tenemos que tomar en cuenta sobre cómo ejercemos nuestra profesión y tomar las decisiones necesarias para modificar el ejercicio de la profesión. Y además tenemos que tomar en cuenta que el avance de la tecnología implica grandes retos para los profesionales de hoy en día. Hoy tengo una charla que me gusta mucho impartirla, que se llama precisamente Retos y Oportunidades para la Abogacía ante el entorno digital, donde yo les comparto a mis alumnos o a mi audiencia que en México hay más de 1.200.000 cédulas profesionales de abogado. Más de 1.200.000 personas tienen cédula profesional para ejercer la abogacía en nuestro país. Hay aproximadamente 1.500 escuelas que tienen la carrera de Derecho. Cuando me puse a investigar en otros países gigantescos, en Estados Unidos creo que no llegan ni a 300, 400 escuelas de Derecho. En otros países europeos, 30, 40 escuelas. En México tenemos 1.300, 1.400 escuelas que están impartiendo la carrera de Derecho. Tenemos que empezar a cambiar de mente, de mentalidad. Tenemos que crear, como dicen los americanos, un set of mind, un estado mental distinto, en donde entendamos que la profesión jurídica, salvo que trabajes en una instancia que requiere presencia física, como los juzgados, a lo mejor, pues puedes ejercerla desde cualquier lugar. Y va a llegar un momento en el futuro, muy cercano, que ya para ir a un juzgado no necesites trasladarte a algún lugar. Porque hay que entrar en una reflexión muy interesante. ¿El juzgado es un edificio o el juzgado es un servicio? La justicia es un servicio. La justicia es un servicio. Cuando entendamos que la justicia es un servicio, hay que entender que la justicia se puede brindar desde cualquier lugar. Porque para brindar un servicio no necesitas tener presencia física, en mi opinión, en la mayor parte de los casos, ¿no? Gracias. No sé si doctor Vázquez tiene alguna pregunta, por favor, ahí. Claro, sí, tengo un montón de preguntas. Realmente el entorno digital es muy, muy diferente. Realmente usted hablaba de coser expedientes, hablaba de correr hacia la impresora y pucha, evoca recuerdos no muy viejos, para serles sincero. Retrocedamos a esta tarde. Entonces, realmente yo creo que la mentalidad es esa. Y realmente yo quisiera saber, doctor, en ese sentido, y vámonos al sistema judicial, ¿cómo usted ve que podríamos comenzar a luchar contra eso? Porque evidentemente cuando hablamos de coser expedientes, cuando hablamos justamente de todas estos fenómenos, se manifiestan mucho en el sistema judicial, ¿no? Básicamente con el pensamiento de los funcionarios. ¿Cómo usted cree que se puede combatir esto a nivel tecnológico? Porque evidentemente a nivel cultural va la educación, ¿no? La pregunta tiene una respuesta, una sola respuesta, pero por ejemplo, a nivel técnico, acá, por ejemplo, tenemos instituciones como la Fiscalía que ya quieren implementar una ¿cómo se llama? Un file electrónico para el caso, ¿no? Tenemos otras instituciones que las notificaciones las quieren hacer. Entonces tenemos un crecimiento tecnológico desordenado en este país. Usted, en su experiencia, ¿cuál cree que sería más o menos el primer paso? ¿Cómo podríamos hacer que el crecimiento tecnológico de este país sea ordenado? ¿Qué hay que digitalizar primero? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias, Nicolás. Vuelvo al ejemplo del alcohólico. Cuando el alcohólico reconoce que está mal, reconoce que es alcohólico, ya cumplió con el primer paso. Si tengo un problema, el primer paso siempre es el reconocimiento. Tengo un problema. El segundo paso es cómo lo resuelvo. Y el tercer paso es tomar medidas o acciones para resolver ese problema o para atacar ese problema. A lo mejor no lo puedes resolver, pero sí lo puedes atacar y sí lo puedes mitigar. En México sucedió que después de 6 u 8 meses, los juzgados seguían cerrados.
Literalmente la justicia estaba paralizada y los abogados estaban arrancando los pelos diciendo, ¿y ahora qué hago con mis clientes? No, no les puedo decir que siguen cerrados los juzgados. ¿Cómo le digo si es a un cliente que tiene un problema de justicia grave que la justicia no funciona? Que porque hay un virus que no te deja de trabajar. Bueno, entonces el Internet, ¿para qué sirve? En materia gubernamental, lo primero que es necesario es la voluntad. Ya que existe la voluntad, necesitas desarrollo de políticas públicas. Ya que tienes desarrolladas políticas públicas, entonces puedes empezar con la tercera fase, que es la implementación. Y ya cuando está la implementación de los sistemas, pues ahora tienes que empezar con la educación al público, ¿no? Ya que lograste vencer las barreras presupuestales, ideológicas, culturales, legislativas o regulatorias, ya que lograste vencer todas esas, que son verdaderas barreras gigantes, entonces viene la educación al público, a tu público usuario. A ver, abogado, aquí está el sistema de firma electrónica, aquí está el sistema de notificaciones, aquí está la fiscalía virtual. En Nuevo León, en mi tierra, tienen ya una fiscalía virtual donde la gente se puede conectar con el fiscal a través de Zoom o una plataforma equivalente y puede presentar su denuncia a través de una plataforma de videoconferencia como lo estamos haciendo ahora. En muchos o en varios países del mundo, para no decir muchos, ya existen jueces robots, que son máquinas que están programadas para tomar una decisión con base en ciertos hechos. Entonces, tenemos que empezar a reconocer que hay herramientas tecnológicas que nos permiten atender cualquier necesidad jurídica o judicial en nuestros países, cualquiera. En nuestro país tenemos legislación de comercio electrónico desde hace 21 años, legislación de firma electrónica desde hace 18 años. Y luego en el 2020 nos paralizamos, la justicia se paraliza. Si tienes 18 años, 17 años con regulación de firma electrónica, 20 años con regulación de comercio electrónico, 21 años con los delitos informáticos en el Código Penal, y me vas a decir que en 2020 no tienes la capacidad de hacer una recepción de un documento por medios electrónicos, que porque le tienes miedo a la validez del documento electrónico, que porque no sabes cómo implementar una firma electrónica. Por Dios. Esos argumentos me parecen absurdos, completamente absurdos. Y luego están los problemas propios de nuestros países, donde ya se involucra el tema de corrupción, que si los proveedores, que si te hacen un mal trabajo, que te cobraron una millonada y resulta que el programa nunca funcionó. Bueno, ese es otro tipo de problemas que podríamos pasarnos 3 programas completos platicando sobre el tema. Doctor, ahora que, bueno, usted ya está ya en el perfil del abogado digital, ¿qué es un abogado digital? Qué buena pregunta. Fíjate, Juan, yo me puse a desarrollar un artículo con ese nombre hace algún tiempo y me puse a buscar la palabra abogado digital en Internet a ver qué encontraba, ¿no? Y mis hallazgos fueron sorprendentes. De repente empecé a encontrar despachos de abogados. En México le decimos despachos. No sé si en Bolivia sea firma o buffet o algo por el estilo. Pero bueno, las oficinas de los abogados que decían abogados virtuales o abogado virtual. Entrabas tú a la página de estos abogados y decía, soy especialista en derecho civil, familiar, mercantil, penal y telecomunicaciones y también litigo cuestiones médicas. ¿Dónde está lo digital, no? Y luego busqué otra página que también se llamaba Abogados Digitales en España y también la misma historia. Oye, yo te puedo divorciar, yo te persigo la pensión alimenticia para tus hijos. Llevo asuntos de malpraxis médico. ¿Y dónde está lo digital, no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente a veces piensa que un abogado es digital porque tiene una página en Internet. Eso ya te convierte en un abogado digital, lo cual es una reverenda tontería, para no usar malas palabras frente a nuestro público. Es una tontería. Hay otro grupo de personas que piensan que abogado digital es el que sabe usar WhatsApp o el que sabe usar redes sociales, ¿no? Es que es abogado digital. Ya sabe usar WhatsApp y Google y Facebook y tiene una fanpage en Facebook, ¿no? Ya ese es un abogado digital. No, eso no es un abogado digital. Tenemos que entender que el concepto de abogado digital va mucho más allá de una persona que es hábil con la tecnología. Ese es el requisito de piso, como le llamo yo. Ese es el requisito de piso. Un abogado digital debe tener, en términos muy generales, 2 características indispensables y otras 2 o 3 que son ideales. Las que a mi juicio son indispensables es que es un abogado que conoce el derecho aplicable a la tecnología,
cada vez que hablamos de una intersección entre el derecho y la tecnología, hay una convergencia, hay dos lados de una misma moneda. En un lado está el derecho y en otro lado está la tecnología. Imagínense que así es la moneda, ¿no? Resulta ser que hay una doble interpretación. Una cosa es el derecho aplicable a la tecnología y otra cosa es la tecnología al servicio del derecho. Son dos ramas distintas. Una es el derecho digital y otra es lo que ahora se llama legal tech, que nos encanta hablar en inglés a todos, pero eso no es otra cosa que la informática jurídica. La informática jurídica está desde hace 30 años en los libros y en la academia. No más que ahora, como se oye más bonito legal tech, pues todo el mundo dice legal tech, y no lo digo por el evento, lo digo en general. Así la gente ubica mucho el término legal tech, legal tech, legal tech. Es informática jurídica. Lo que hace 30, 40 años nuestros muy pocos especialistas lo bautizaron con ese término en sus libros, pues ahora está más bonito y ahora se llama legal tech. Entonces, la abogado digital tiene que conocer las dos partes de esa moneda que tiene dos caras, el derecho y la tecnología. Debe de conocer el derecho aplicable a la tecnología y debe de conocer la tecnología al servicio del derecho. Para lograrlo hace falta mucho trabajo, porque el abogado digital tiende a ser un abogado generalista porque debes de conocer de muchas materias. Tú no puedes hablar de delitos informáticos con un cliente sin saber de derecho penal. No puedes hablar de contratos electrónicos con un cliente sin saber de derecho civil y de derecho mercantil. Tú no puedes hablar de disputas de nombres de dominio sin saber de propiedad intelectual. Y le podemos seguir agregando muchos ejemplos. Entonces tienes que saber de muchas áreas del derecho, a lo mejor no ser experto en todas, pero tienes que saber un poco de todas. Y eso significa que antes de ser abogado digital tienes que ser abogado a secas. Abogado a secas, tienes que aprender a ser abogado. Y ya cuando tienes una formación de abogado, ya cuando tienes un respaldo de 10 años en el ejercicio profesional, ya ubicaste que te gusta lo civil o lo mercantil o lo familiar, ya ubicaste la rama que te gusta, bueno, ahora ¿cómo lo combino con la parte tecnológica, ¿no? Oye, me gusta el penal, me dedico al derecho penal, pues ahí está la rama de delitos informáticos. Soy abogado especialista en propiedad intelectual, ahí están las disputas de nombres de dominio. ¿Cómo bajar información apócrifa de Internet? Y así podríamos seguir citando muchos ejemplos. Y finalmente, un elemento que yo considero muy importante en la formación de todo abogado digital es que trabaje en una empresa de tecnología. No hay mejor escuela para convertirte en un abogado digital que ser un abogado de una empresa tecnológica. Porque si tú trabajas para una tortillera o para una empresa que fabrica tornillos o para una ferretería, pues evidentemente lo tecnológico pues es lo que puedas conocer por tu celular o por tu computadora. Pero cuando trabajas en una empresa tecnológica, entiende las cosas como nadie más, porque todo el día estás lidiando con el gerente de mantenimiento, con el gerente de ventas, con los vendedores, con los que hacen la labor de pre-sales, que son los vendedores técnicos que le explican al cliente la parte técnica de ese ámbito operativo, de ese software, de ese hardware que están vendiendo. Pues tienes que aprender de mucho de lo que ellos están hablando, de lo que los clientes están teniendo acceso, y solito empiezas a aprender una cantidad de términos increíbles que nunca en tu vida podrías interpretar si no trabajaste en una empresa de tecnología. Y ahí le podemos empezar a agregar las cositas finas que pueden darte un plus adicional, ¿no? Que es, por ejemplo, el saber programar. De repente muchos se pregunta eso, oye, ¿el abogado tiene que saber programar? Mi respuesta es no, el abogado debe de conocer de tecnología a fondo. Y eso no necesariamente significa que deba de programar. Yo programo desde hace 25 años, a niveles muy básicos, pero programo desde hace 25 años, me encanta diseñar páginas web, y lo hago con código y me fascina. Es una programación básica, pero me gusta y creo que me aporta un poco porque cuando platico con un cliente, pues conozco lenguajes que otros abogados no conocen. Entonces, si tú conoces un poco de tecnología, si te conviertes en lo que se denomina en informática, en un power user, en un usuario de poder, pues ya estás teniendo 4 o 5 características que te hacen un profesional del derecho con unas habilidades digitales increíbles. En ese caso, Doc, estamos hablando entonces casi de un abogado híbrido. O sea, es híbrido, o sea, tiene que tener una serie de elementos, no solamente estas capacidades, digamos, duras, blandas, sino también otras capacidades. ¿Cómo sería más o menos a su forma de analizar este abogado híbrido? Fíjate que es un tema que yo platico mucho en mis charlas, de hecho con Juan Ramón García Fregrino lo platiqué hace ya algunos mesecitos que me invitó a una charla similar a esta, y yo le decía que desde hace décadas hemos visto ciertos perfiles híbridos en la abogacía, pero muy limitados, y me refiero muy particularmente al derecho fiscal. Quien se quiere dedicar al derecho fiscal o es contador que luego estudia derecho,
o es abogado que luego estudia contaduría pública. Ese es el clásico perfil de la persona que se dedica a lo fiscal, que requiere un gran conocimiento de números, de contabilidad y un gran conocimiento de las leyes fiscales. Por eso se da este maridaje común entre el abogado y el contador y el abogado. Otro perfil que ha venido de menos a más en los últimos años es, por ejemplo, los que se dedican a derecho económico o a competencia económica. En México tenemos despachos que se llaman Juanito Pérez Sultano y Guagua, abogados y economistas. Y así el apellido se llama abogados y economistas, o la descripción del tipo de abogados que son. ¿Qué significa? Pues que en ese despacho hay abogados y economistas que están trabajando juntos en temas antitrust, monopólicos, competencia económica, competencia desleal, pues lo ven junto con los economistas. ¿Qué pasa en los despachos que ven propiedad intelectual? La cabeza del área de patentes siempre es un ingeniero. Siempre. Y es un tema eminentemente jurídico, pero jurídico tecnológico. Que un abogado que no entiende de tecnología, que no entiende de biotecnología, que no entiende cómo funciona un motor, una máquina, una molécula para un producto farmacéutico, pues difícilmente va a poder ser la cabeza de un área de patentes. Entonces, en México, las cabezas de patentes de los despachos de abogados de PI son ingenieros. ¿Y ahora qué está sucediendo con este maridaje? Pues cada vez vemos más ingenieros en sistemas que estudian derecho y se convierten en abogados. Tengo un socio que es ingeniero y abogado, pero primero estudió ingeniería, se hizo experto en ciberseguridad, tiene certificaciones, maestrías y demás, y de repente dijo, nomás me falta ser abogado. Se metió a estudiar derecho y ahora ya es ingeniero y abogado. Como esos ejemplos cada vez veo más en nuestro país, pero nunca al revés. Nunca he visto, no conozco a un abogado que después de abogado decide estudiar sistemas. Fíjense lo visionario que son los ingenieros y los tecnólogos y los informáticos, porque ellos sí entienden la jugada. Ellos sí entienden que necesitan el chip del abogado en la cabeza para poder ser un mejor profesional. Nos están comiendo el mandado como nos comieron el mandado los contadores públicos cuando se convirtieron en fiscalistas. Porque hay muchos contadores que sin ser abogados dan asesorías de derecho fiscal. Hay que reconocerlo. Gracias, Doc. Joaquín, no sé si tienes alguna otra pregunta. Claro que sí. Sobre este maridaje, bueno, realmente me chocó mucho el hecho de que no haya sido al revés, justamente, bueno, por cuestiones personales propias, podríamos decir. Yo soy igual súper amateur programador HTML, pero así casi imberbe, pero sí, digamos, me parecen habilidades extremadamente importantes y el fenómeno inverso yo creo que tiene que surgir, como usted dice, para poder ir más allá, ¿no? Me tocó mucho el tema del el juez robot, ¿no? Y ayer teníamos una pequeña discusión justamente con todo el tema de lo que era la automatización de la justicia, ¿no? Todo lo que era el tema ayer hacíamos una pregunta de un posible desplazamiento de los abogados, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted el tema? Evidentemente, hemos tenido una visión ayer, pero ¿cómo ve usted el tema de la tecnología acaparando cierto tipo de funciones de personas, ¿no? Por eso es la preocupación principal y especialmente yo creo de nuestros estudiantes que van a salir recién al mercado laboral, ¿no? Entonces, por ahí tenemos la impresión de que se da un achicamiento del mercado laboral. ¿Cómo ve usted ese panorama futuro, estimado doctor Gómez? Joaquín, bien interesante la reflexión en este sentido. A ver, tenemos que tomar en cuenta que existen dos posturas tradicionales al respecto de esta hipótesis. En el mes de febrero del año 2020, cuando la pandemia todavía nadie le prestaba atención, hubo un evento muy importante realizado aquí en Ciudad de México que se denominaba algo así como Derecho a Inteligencia Artificial. En este evento hubo 2 días de conferencias, creo que 7 y 7 conferencias o 6 y 6 cada día, y cada conferencia abría con la misma pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar a los abogados? ¿Pueden los robots reemplazar a los abogados? Parecía que era un loop, ¿no? Estaban ciclados todos en la misma pregunta y la misma pregunta como si fuera un loop. A ver, siempre hay dos posturas.
Hay una postura de los abogados clásicos, tradicionalistas, que dicen jamás, jamás la tecnología va a reemplazar a un abogado. El abogado es un jurista. Los juristas no podemos ser reemplazados. Nuestra labor de argumentación, de análisis, es imposible que la realice una máquina. Y hay otra postura opuesta, ¿no? Que dice, claro que sí, los abogados van a ser reemplazados por las máquinas, tarde o temprano. A mí me gusta ubicarme un poco más en una postura ecléctica, decir, a ver, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No estoy de acuerdo en que nunca los abogados van a ser reemplazados por las máquinas y tampoco estoy de acuerdo en que todos los abogados vamos a ser reemplazados por las máquinas. Me parecen que los extremos opuestos nunca son buenos. Yo me ubico un poco más al centro. Yo creo que, no creo, estoy seguro que hay muchas acciones o actividades que realizan hoy en día los abogados que son susceptibles de ser realizadas por una máquina mucho más rápido y de manera mucho más eficiente. Y les cuento un caso de la vida real. La empresa JP Morgan, una empresa financiera americana muy grande, se dio cuenta de que al año estaba invirtiendo aproximadamente 36,000 horas abogado, 36,000 horas abogado en revisar paquetes financieros, que son contratos de índole financiero. Hizo un estudio y se dio cuenta que pues estaban ocupando estas 36,000 horas de abogado para revisar aproximadamente 12,000 contratos anualmente. Entonces, por 12,000 contratos ocupaban 36,000 horas abogado. ¿Qué sucede? Pues hablan con unos ingenieros y les cuentan cuál es la problemática de la empresa y los ingenieros le dicen, te voy a solucionar esa problemática. Se pusieron a trabajar en un software que le llamaron Coin, como si fuera moneda en inglés, nada más que este software se llama Contract Intelligence, inteligencia contractual. Y este software lo programaron para hacer la labor de esas 36,000 horas de abogado. Nada más que en lugar de hacerlo en 36,000 horas, lo hacían en minutos o a veces en segundos. ¿Qué les pasó a esos abogados que ocupaban o facturaban 36,000 horas al año? Bye, bye. Ya no fueron necesarios esos abogados que revisaban 12,000 contratos al año, porque esa labor la hace hoy en día una máquina. Oiga, licenciado, ¿está usted loco? Una máquina jamás podrá tener el nivel de conocimiento que un abogado, o el nivel de discernimiento, o el nivel de análisis, o el nivel de argumentación que un abogado. Va el segundo ejemplo. En Estados Unidos también una empresa invitó a un grupo aproximado de 15, 20 abogados y los cerró en un salón de un hotel y les dijo, a ver, les voy a pasar estos contratos, su labor es revisarlos y encontrarles los defectos jurídicos que se encuentren presentes en estos NDAs, que son los Non-Disclosure Agreements. Y bueno, pues eran un total de, no recuerdo, 100 páginas, una cosa así, lo que tenían que revisar esos abogados. Eran, no me acuerdo, 5, 6, 7 convenios, que en total eran más de 100 páginas. Era un titipuchal de información, ¿no? Al término del ejercicio, los abogados encontraron los más eficientes, encontraron el 85% de los errores. El 85%. Buen número. Bueno, está bien, 85 de 10 o de 100, está bien. El problema no fue eso. Cuando empiezan a hacer el análisis de lo que hizo la inteligencia artificial, porque los pusieron a competir contra una inteligencia artificial para que hiciera la misma labor, la inteligencia artificial encontró el 95% de los errores. El problema no era la diferencia de ese 10%. El problema es que los abogados, el más ágil y el más rápido, realizó esa tarea en 92 minutos. La máquina lo hizo en 20 segundos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? A lo mejor la máquina no es perfecta, porque si la máquina la programó un ser humano, me implica que no hay perfección en la máquina. Pero lo que sí significa es que las máquinas son 10 o 15 o 50 veces más rápidas que cualquier persona y no se equivocan las máquinas salvo que el programador se haya equivocado al programar. Que ya también existe la posibilidad de hacer un auto-debugging, una especie de depuración, para que la propia máquina te diga si tiene errores antes de ejecutar alguna tarea. Hasta eso han llegado ya los programas. Entonces, ante estos ejemplos, pues nos queda claro que hay muchas actividades que realizan los abogados de manera clásica que pueden ser reemplazadas o superadas ampliamente por una máquina. No estoy diciendo que la abogacía vaya a desaparecer, pero muchas cosas que hacen abogados, sobre todo tareas repetitivas, tareas rutinarias,
tareas de poco valor agregado, tareas de análisis bajo o nulo, de argumentación baja. Seguramente todas esas tareas las puede hacer una máquina mucho mejor que un abogado y mucho más rápido. Nicolás, ¿tienes otra pregunta? Dale, por favor. Claro que sí, tengo un follow-up ahí entonces, como decimos, ¿no? Una pregunta concatenada a esto. En su visión, bueno, en realidad yo creo que es la visión objetiva, porque yo creo que realmente eso sí es inminente, especialmente después de la pandemia. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que es el seguimiento a los expedientes, para tratar de bajarle un poco la complejización, digamos, más que hacer contratos, ahora yo creo que las necesidades son mucho más apremiantes en el caso, por ejemplo, de acceso a la justicia, digamos, ¿no? Ver mi expediente judicial, no tener que interactuar con tal vez el supernumerario para ir, que me muestre, que me toque el expediente y yo tocar, usted sabemos ahora que todo eso es un gran problema, ¿no? Y eso va a traer una digitalización inminente que yo creo que va a ir, y por lo menos en nuestro país, que adoptamos las soluciones tecnológicas muy lentamente, va a ir permeando, digamos, y creando este ambiente. Lo que yo quería preguntarle en ese sentido, como ya no vamos a hacer estas tareas repetitivas, quisiera que le cuente un poquito, especialmente a mis alumnos, qué tareas va a hacer un abogado en este futuro, ¿no? O sea, evidentemente hablábamos por exclusión de análisis complejo, ¿no? Porque decíamos que el análisis bajo lo va a hacer la máquina, y de redacción de contratos, tal vez contratación masiva, ¿no? Qué sé yo, pero digamos, ¿qué nos queda en el futuro próximo? Porque evidentemente todo muta y no sabemos qué va a aparecer en el futuro, ¿no? Pero ¿qué haría un abogado digital? ¿Cuál sería su tarea apoyado por las máquinas? Gracias, Joaquín. A ver, esta es una pregunta interesante que quizás no se visualiza de manera correcta o en plenitud. Yo no sé si en un momento posterior me puedan permitir compartir pantalla porque quiero mostrarles un video. Cuando Si gusten. tengo esa posibilidad, me gustaría hacerlo ahora porque está relacionado con la respuesta. Déjenme ver si ya tengo esa posibilidad. Creo que ya la tengo. Me dicen si se escucha el audio en cuanto ponga play a este video. ¿Se escucha? Muchas gracias, Aurora. Bueno, no solamente es un tema de costo inmobiliario. Eso que ven ahí es un profesor holograma. Vean al lado izquierdo. Es un profesor holograma. No está en la sala. El video lo tomé yo, ¿eh? No crean que es ficticio. Yo lo tomé el video. Padres de familia que nos acompañan. Escuchen lo que está diciendo. Resulta ser que la tecnología funciona bien, pero tiene sus límites. Pues traía yo un muy bonito pantalón de vestir y me dijeron, no, con esto no te vas a ver y vas a aparecer como si fueras Lord Palpatine o otro personaje de la Guerra de las Galaxias que no se ve bien y que está a punto de desvanecerse. Entonces, por eso traigo estos cachorros y formales jeans. Una disculpa por ello. Pero bueno, entrando a la materia muy concreta, es muy importante que tengamos en mente esta idea de que en efecto la corrupción tiene costos. Y la corrupción tiene costos, desde luego, pues, hombre, en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque normalmente suele haber en los programas, en los planes de los desarrolladores y de quienes están generando la infraestructura necesaria, pues una compensación que muchas veces. Ahí hice un paneo para que se viera que la persona está literalmente a un lado de los demás invitados, ¿no? Ahí están las dos invitadas, una de ellas es magistrada del Poder Judicial, y aquí está nuestro profesor holograma. Ahí se aprecia del lado izquierdo el profesor holograma y del lado derecho la invitada que está presente en esas instalaciones físicas. Este video lo tomé en el año 2018, antes de la pandemia, en mi alma mater, que es el TEC de Monterrey. Ellos ya utilizan esta tecnología para dar clases a distancia con sentimiento humano, porque es muy diferente estar en una ventanita de Zoom, como la que tenemos ahorita, que nomás vemos un cuadrito ahí chiquitito de la persona, a ver una persona de cuerpo completo y de tamaño real en un aula o en una instalación física. Esos son los profesores hologramas que ya existen en nuestro país y que evidentemente nos dejan cosas para pensar. Si ya puede un profesor holograma dar clases simultáneamente en 10, 15 o 20 campus universitarios
y tener alumnos, no solo los que están en el aula física, sino tener alumnos en varias aulas en diferentes estados de la República, pues significa que estás acortando las distancias educativas de una manera bestial y un buen profesor puede estar dándole clase a centenares de alumnos, sin importar en el lugar donde se encuentren, y con un feeling como si el profesor estuviera presente. De hecho, el profesor ve lo que nosotros estamos viendo. De repente se puso a decirle a una persona, oye, a ti te conozco, se me hace que fuimos juntos en la escuela, ¿en qué año ibas? Y la gente se quedó en shock. ¿Y cómo sabe él que yo estoy aquí? Bueno, porque él está en un lugar que tiene cámaras y esta instalación donde estaba él tenía cámaras y micrófonos. Entonces, él estaba viendo el auditorio como si estuviera presente ahí. Entonces, es una tecnología que ya existe. A lo mejor no es barata, pero ya existe la tecnología y evidentemente, si eso es en el plano educativo, imagínense en el plano judicial. Oye, no puedo ir a la audiencia, preséntate como holograma. Ahí está, el juez puede ser un holograma, el testigo puede ser un holograma, la parte demandante, la parte demandada, todos pueden ser hologramas. ¿Por qué no? Que alguien me diga por qué no. Lo estás viendo ahí, sabes que es él. Y está reaccionando a lo que tú le dices, no es un video. Me regreso a la pregunta, discúlpame, Joaquín. Me preguntabas qué tipo de tareas o trabajos van a hacer los abogados digitales. A ver, la gran relevancia sobre este tema es que los abogados digitales tienen injerencia en todas las ramas del derecho, como lo comenté hace ratito. Te pongo ejemplos rápidos. Hay despachos de abogados que solamente se dedican a litigar nombres de dominio. Es lo único que hacen, litigar y recuperar nombres de dominio para clientes. Hay despachos que solamente se dedican a litigio de asuntos de ciberdelincuencia. Hoy hay despachos de criptoabogados que solamente se dedican a cuestiones de criptomonedas, criptoactivos, Bitcoin, blockchain. Hay abogados fintech que se dedican solamente a asesorar a empresas de tecnología financiera. Hay abogados especialistas en inteligencia artificial, robótica y vehículos autónomos. Hay abogados especialistas en cuestiones de comercio electrónico, firma electrónica, cómo asesorar a una empresa para que ponga un negocio en Internet, cómo asesorar a una empresa del mundo real para que tenga de manera de compliance, por así decirlo, que cumpla con el compliance en materia de comercio electrónico. Una rama importantísima que ya hoy en día es necesaria es el abogado experto en derecho de la ciberseguridad. Hace unos días yo recibí la primera cédula profesional en México, y lo cual implica que me convertí en el primer abogado en nuestro país en contar con una cédula profesional de especialista en derecho de la ciberseguridad. Es una rama que yo le he venido apostando mucho durante muchos años. Hoy tengo ya un diplomado en ciberseguridad y protección de datos personales, vamos en la tercera generación. Todos los diplomados que organizo y que imparto en alianza con otras instituciones académicas son 100% en línea. No hay necesidad de ir a un aula, a ningún salón. Toda la educación se lleva a través de herramientas como Zoom y otras plataformas asincrónicas. Y eso significa pues, que el abogado tiene una amplísima capacidad. Ahorita mencioné 4 o 5 ejemplos, pero el abogado tiene muchas áreas de subespecialización, porque realmente son subespecialidades dentro de la abogacía digital. Si a ti en la vida real te gustan el derecho penal, pues te conviertes especialista en delitos cibernéticos. Si te gusta la API, pues especialista en nombres de dominio, recuperación o baja de contenidos apócrifos en Internet. Si te gusta el derecho mercantil o societario o derecho corporativo, pues te dedicas a asesorar a empresas para que pongan su negocio en línea y le den cumplimiento a las normas de protección al consumidor, normas mexicanas o normas internacionales relacionadas con seguridad de la información, con comercio electrónico. En fin, el plano realmente es muy amplio de acción en esta materia. A veces la gente piensa que es muy pequeñito el campo de acción y que es muy poco el terreno y que casi no hay campo para donde moverte. No, el terreno es enorme, enorme. Como ejercicio, hace unos días me puse a hacer un delineamiento de una maestría y especialidades, pensando que me iba a costar mucho trabajo, y en una tarde saqué 3 especialidades, una maestría y un doctorado. Nada más en esta materia, en Derecho Digital. En una tarde. Si le sigo rascando, puedo llegar a más todavía. Doctor, bueno, yo voy a un poquito irme por el otro lado en el tema de los famosos neuroderechos, que también Ya es los una dejé de cosa... escuchar. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, sí, sí. Entonces déjenme ver qué sucedió aquí, porque ya no los escucho. Permítanme un segundo. A ver, ¿puedes hablar, Juan? Aló, doctor, ¿me escucha? ¿Me No, escucha? algo sucede. Denme un segundito.
¿Rey? Ahora sí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí, ya. Ok, Era el tema del video. Adelante. perfecto, Doc. A ver, mi pregunta va al otro frente, digamos, el tema de los famosos neuroderechos, que es otro avance brutal. Y, y bueno, Chile está a la vanguardia, no sé si, bueno, obviamente usted debe hacerle el seguimiento. Ya está con la nueva, bueno, ya está creo que marcha la ley de los famosos neuroderechos y el tema de la biotecnología. Y tal vez nosotros nos estamos convirtiendo, porque Chile está aquisitos, y nosotros estamos en como la vecindad del Chavo, y nosotros somos el señor Don Ramón, digamos, ¿no? Y ni siquiera está doña Florinda ahí, o sea, están los X-Men viviendo ahí. ¿Cómo ve? Porque yo creo que esto va también de la mano con una situación de que Chile está apuntando a ser un país de un desarrollo en el marco legal, jurídico, económico, como capital de la biotecnología con esta normativa que es nueva en el mundo. Más o menos, ¿cómo usted lo ve eso, mi querido doctor? Fíjate que ese tema es súper interesante, Juan. Hace mes y medio yo entrevisté a dos abogados chilenos para hablar sobre el tema de neuroderecho. Ellos me platicaban en este podcast, porque era un podcast al que los invité, sobre, no una, tienen dos propuestas de ley para regular los neuroderechos. Desde luego es un tema que escapa de mis capacidades porque no soy chileno, no conozco a detalle las propuestas, más allá de lo que me platicaron nuestros colegas chilenos en esta charla. Pero fíjense, hay algo que sucede en este ámbito, que es que cuando tú propones algo por primera vez que nunca antes nadie lo había escuchado, se te tacha de loco. Eso es en automático lo que sucede, y se lo dice alguien que empezó en este tema hace 26 años. Imagínense, cuando yo estaba terminando mi carrera de Derecho, por ahí en octavo semestre, que los profesores te empezaban a preguntar, bueno, ¿y tú a qué te vas a dedicar y a qué te vas a dedicar? Y pues lo clásico, no, yo voy a ser notario, yo voy a ser litigante, yo voy a ser asesor de empresas y yo me voy a dedicar a laboral y voy a asesorar empleados. ¿Y tú, Joel, a qué te quieres dedicar? A Derecho de Internet. Esa era mi respuesta. Cuando yo no sabía cómo se llamaba esta materia, ¿no? Y mi respuesta era Derecho de Internet. Y el profesor se me quedó con los ojos cuadrados, me dijo, ¿estás bromeando, Joel? Dije, no, me quiero dedicar al derecho de Internet. Bueno, mis compañeros del salón se tiraron al piso de la risa, el profesor no aguantó la risa, me tacharon de loco en ese momento y miren, el tiempo me dio la razón, porque hace 26 años yo vi en esta área algo que en su momento solamente en México había una sola abogado que se le había ocurrido esta materia, que es el doctor Julio Telles, que es una autoridad en nuestro país en estos temas. Y bueno, pues el doctor Julio Telles tendrá 40, 35 años en esta materia, yo llevo 26, 25 años, y de alguna manera en nuestro tiempo éramos tachados de locos. Eran los loquitos abogados que como no le entienden otras materias, se están agarrando ideas raras de que se van a dedicar a la tecnología, ¿no? Eran cosas muy extrañas. Entonces, ¿qué pasa con estas propuestas? Pues estas propuestas pueden pasarles esto, que se tache de propuestas locas, propuestas irrealistas, que de cosas que solo suceden en Hollywood, pero con el paso de los años vamos a entender que estos abogados chilenos que andan persiguiendo estas propuestas, pues van a ser pioneros en el tema de neuroderechos. Y qué bueno, celebro que lo estén haciendo. Gracias, Doc. Joaquín, todavía estamos con tiempo, tenemos todavía unos 15 minutitos. Por favor, tu pregunta, Joaquín. ¿O hay alguna pregunta de los chicos ahí por Facebook, Joaquín, que tú estás haciendo el seguimiento? Te cuento que todavía están un poquito, yo creo, ¿cómo se llama? Tímidos nuestros estudiantes. Sin embargo, yo quisiera, por favor, mira, justo, qué bien. Doctor, dice, ¿qué fue en ese sentido, y siguiendo un poco el tema de ahora, nos pregunta Yahira Choque, ¿qué fue lo más difícil de todo? ¿Cuál fue la barrera más difícil de superar al trabajar en esta área? Creo que nos viene al pelo esta pregunta. Gracias. Ya ahorita acabo de entrar a la página del fanpage de Unifrance. Estoy viendo que están ahí muy movidos con comentarios los muchachos. Me da gusto que estén haciendo este tipo de preguntas, que se animen, para eso son estos eventos. A ver, lo más difícil, lo resumo en una palabra: credibilidad. La gente no cree en ti.
porque te tachan de loco, de iluso, de exhibicionista, de innovador retrasado, no sé, te tachan de mil cosas, porque la gente no piensa que lo que estás diciendo tiene un trasfondo, tiene una trascendencia, tiene un razonamiento y sobre todo tiene un futuro. Lo que hoy tachamos de una locura, el día de mañana se convierte en una realidad apabullante. Entonces, lo más difícil es hacerle entender a la gente que esto es real, esto es necesario y es indispensable que cada país cuente con una buen ramillete de abogados especialistas en tecnologías de información, dicho de manera corta, abogados digitales. Es en esta medida, con el tema de la pandemia y el COVID, muchas empresas abrieron los ojos y dijeron, caray, esto sí era cierto. Qué lástima que no me puse a usar antes la firma electrónica, porque ahora estoy firmando en papel, le tomo la foto, lo escaneo, lo convierto en PDF, se lo mando a la otra persona hace lo mismo y luego me manda el PDF firmado autógrafamente y dicen, ahí te va la firma digital. Espérate, el que pongas o escanees un contrato, no lo hace contrato electrónico ni lo hace tampoco un contrato firmado electrónicamente, ¿no? Pero entonces ya la empresa empieza a darse de topes y dice, ¿cómo no lo pensé? Y hay otras cosas de las que no hemos hablado. Por ejemplo, todas las empresas deben de tener al menos 3 tipos de políticas internas. El plan de recuperación de desastres, el Disaster Recovery Plan, el plan de continuidad de negocio, el Business Continuity Plan, y el plan de respuesta a incidentes de ataques cibernéticos. Si las empresas en nuestros países hubieran tenido los primeros 2 que puse, dejen el del plano cibernético, los primeros 2, el BCP y el DRP, las empresas no hubieran batallado, porque tienen un plan de continuidad del negocio, porque tienen un plan de recuperación de desastres. Y lo que primero se antojó como algo difícil, pues a lo mejor luego se convirtió en un desastre. Cuando las empresas ya no podían seguir operando porque no tenían un plan de continuidad de negocio, entonces entendieron que algo debieron de haber hecho mucho tiempo atrás. Y los abogados, pregúntenle a sus muchachos, a los abogados, a los profesores que ustedes tienen, ¿qué es un BCP? ¿Qué es un DRP? Si el abogado no ha trabajado en una empresa, jamás va a entender qué significa plan de continuidad de negocio, plan de recuperación de desastres, plan de respuesta a incidentes cibernéticos. Los únicos que conocen esos términos son los abogados de empresa. Entonces, es importante que la gente entienda que muchas de estas cosas, muchos de estos desastres que hemos vivido en estos últimos 18 meses, se pudieron haber evitado si las empresas hubieran estado preparados y si hubiera una cantidad suficiente de abogados o profesionales preparados para pasar al plano digital. Ahí el tema es la transformación digital. Estas decenas, millones, miles de empresas en nuestros países sufrieron una transformación digital acelerada y contrapistola, porque pareciera ser que les pusieron una pistola en la cabeza a las empresas y le dijeron, ya, transfórmate digitalmente. Oye, pero es que nunca lo planeé, es que nunca lo imaginé de esta magnitud, de este problema. Pues ese es un tema. Cuando tú no piensas en futuro y te conformas con el famoso if ain't broke, don't fix it, si no está roto, no lo arregles, nunca vas a pasar de ser un profesional medianero, ¿no? Tienes que siempre pensar más allá y pensar lo que viene y pensar las nuevas tendencias, cuáles son las tecnologías emergentes, qué es lo que viene el mañana y empezar a estudiar hoy lo que se antoja como una tecnología emergente. Ok, Joaquín, otra pregunta por ahí de los chicos ahí que estás siguiendo el Face. Claro que sí, en formato de pregunta que yo creo que es súper interesante. ¿Cuál sería, Doc, tal vez su top 3 de consejos para abrirse camino en el área digital? A modo un poquito de resumen de lo que hemos estado hablando ahora, digamos, en México por lo menos, ¿qué es lo que más se ve o usted, cuál cree que es el área que se necesita más desesperadamente de las especialidades que ya hemos hablado? Mira, pues para que siga caminando la justicia en nuestro país necesitamos abogados que sepan litigar electrónicamente. Eso es un presupuesto básico. Fíjate, yo litigo electrónicamente desde hace 16 años. Desde hace 16 años yo litigo nombres de dominio en Ginebra, Suiza. Desafortunadamente nunca he estado ahí, pero me encantaría que un cliente me convencerlo de que necesito ir a litigar a Ginebra, Suiza, para poder que me pague viáticos. ¿Qué más quisiera yo que me pagaran viáticos para que me mandaran a Ginebra, Suiza? Pero no,
No necesito ir a Ginebra, Suiza, que es donde está la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, porque todo se hace por Internet. Yo litigo nombres de dominio desde el año 2014. Y desde ese año, perdón, 2004, no 2014, 2004. Desde 2004 yo litigo nombres de dominio a través de Internet al 100%. Y nunca he tenido necesidad de pararme frente a un juez, ni he necesitado de conocer a mi contraparte. Mi contraparte era nombres en un correo electrónico. El árbitro era un nombre en un correo electrónico. Ni siquiera telefónicamente, ¿eh? Porque ni siquiera hay posibilidad de llamar telefónicamente a tu contraparte, ni al árbitro que te va a resolver o el panelista, no hay necesidad. Si ese sistema de resolución de controversias existe del año 2000 o 1999, para ser exactos, y funciona, y gracias a ese sistema que se llama UDRP, por sus siglas en inglés, se han resuelto más de 50,000 disputas de nombres de dominio en el mundo. Y son estadísticas solamente de la OMPI, porque hay otros 5 proveedores de resolución de controversias que son más pequeñitos, 4 de ellos muy pequeñitos, uno grandecito que está en Estados Unidos, pero ese grandecito como que no le gustan las estadísticas y no publica con frecuencia estadísticas en su sitio, pero solamente la OMPI, que es uno de los 6 proveedores de solución de controversias en materia de nombres de dominio, ha resuelto desde el año 2000 a la fecha más de 50,000 disputas sobre nombres de dominio, y adivinen qué, todo por correo electrónico. El 100% del procedimiento se lleva a cabo por correo electrónico. Y funciona muy bien. No es perfecto, ¿eh? Tampoco estás diciendo que no, está perfecto, no. Sí, pueden, todo es susceptible de mejor en esta vida. Pero lo que les estoy diciendo es que si ese procedimiento funciona y funciona muy bien desde hace 20 años, 21 años, ¿por qué no va a funcionar un litigio en estos países a través de tecnologías de información? Segundo elemento, todo el tema de inteligencia artificial viene fuertísimo. Necesitamos empezar a estudiar ese fenómeno, y todo el tema relacionado con criptoactivos, criptomonedas, también es un tema muy importante en el que nos deberíamos de empezar a dedicar. Joaquín, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí estamos justo con el tiempo, con los chicos, ahí todavía tenemos tiempo. En realidad yo tengo una pregunta. Realmente lo que habla y la transformación que establece usted del tema del litigio vía correo electrónico me ha sorprendido. Hice un poquito, bueno, tuve la oportunidad, no voy a decir hice porque simplemente ayudé un poco, pero estuve un poco relacionado con arbitraje internacional, y evidentemente me tocó ver de primera mano cómo se iba desarrollando un proceso arbitral ahora justamente ya a nivel macro incluso. Entonces, todo el tema del acercamiento, de la inmediación, ahora las charlas telefónicas, las audiencias por Zoom, realmente esa transformación de la OMPI me parece total y completamente revolucionaria, pero a tal punto que ni siquiera los organismos internacionales y los centros que creo que de Suiza a Holanda tampoco hay mucha distancia, digamos, no los adoptan al 100% y han tardado muchísimo en hacerlo, ¿no? Pues estamos hablando y me decía usted, nunca tuve que ir a Suiza. Imagínese, el año pasado, bueno, perdón, hace 2 años, ya el 2020 no lo cuento, el anteaño pasado todavía se seguía yendo para resolver cuestiones arbitrales, ¿no? Como tal, todavía se tenían las reuniones previas de armado del arbitraje. Realmente quería un poquito profundizar en su experiencia, porque decimos que funciona, ¿no? No sé si tiene, tal vez, perdón, el tiempo, si es demasiado, poder explicarnos un poquito este proceso tan revolucionario, en pocas palabras, cómo iba de principio de la interposición de la demanda hasta la decisión, podríamos decir, del árbitro por correo electrónico. Más o menos, ¿cuáles eran los mails que se van recibiendo para un poquito tener este proceso en mente? Y va a disculpar si realmente es una pregunta un poco enorme, pero me parece revolucionario. No, es una muy buena pregunta, estimado Joaquín. A ver, el proceso, de manera muy resumida, porque sí, la respuesta es un poco larga, pero a ver, lo primero que tienes que hacer es la presentación de la demanda. La presentación de la demanda es el día 0, ¿no? El día 0 tú la presentas. La OMPI, que es el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, recibe esa solicitud
y se toma hasta 3 días para hacer un análisis de forma, solamente de forma. Y una de las cuestiones que más se fija la OMPI, aparte de algunos parrafitos que debe incluir tu texto de demanda, es que tu demanda no exceda 5,000 palabras, 5,000 palabras en la sección 5 o 6 de Fundamentos de Hecho y Derecho. Pídanle ustedes a un abogado boliviano que redacte una demanda en 15 páginas o en 10, porque más o menos eso es, ¿no? De 10 a 15 páginas. De hecho, el otro proveedor que es más grande después de la OMPI se llama Forum en Estados Unidos. Él tiene un requisito distinto. Él te dice, tu demanda completa no puede exceder 15 páginas. 15 páginas. Para toda la demanda, pídale a un abogado mexicano, pídale a un abogado boliviano que redacte una demanda en 15 páginas. Ahí se las dejo. Primer cosa casual de este procedimiento. 15 páginas o 5,000 palabras en tu sección de Fundamentos de Hecho y Derecho. Ya que la OMPI hace esta primera revisión meramente de forma, en el día 3 notifica a las partes el inicio formal del procedimiento, suponiendo que la demanda haya cumplido con los requisitos básicos, esenciales y de forma. En el momento que se notifica a las partes el inicio de la controversia, ¿qué es lo que sucede? Empieza a correr el reloj de los 20 días. El demandado tiene 20 días para contestar. 20 días para contestar. Ese término se va volando. Transcurre ese término de los 20 días y contestando o no haya contestado, aunque la contraparte, que es el titular del dominio, no haya contestado, no significa que ya ganaste el caso. No, el asunto se va en rebeldía, como en cualquier juicio tradicional, normal. El que no conteste no significa que ganaste. Se va el asunto en rebeldía y después de esos 20 días para contestar, el siguiente plazo procesal es el de la denominación del grupo de expertos o los panelistas o árbitros que te van a llevar el asunto. La OMPI se puede tomar entre 5 y 15 días en designar al grupo de expertos porque les tiene que dar a firmar una carta de imparcialidad, de cero conflicto de interés y de voluntad de llevar a cabo la resolución del caso. Ya que transcurrió ese tiempo y los panelistas o el panelista aceptó el asunto, entonces tienen 14 días para resolver. Solamente 14 días para resolver. Después de esos 14 días, le mandan los panelistas a la OMPI el texto de la resolución. La OMPI hace una revisión rapidita, así como para ver si no se les olvidó algo de ortografía o cosas por el estilo a los panelistas. Suelen tomarse un día o dos. Y finalmente se hace la publicación en el sitio web de la OMPI y la notificación de resultado de la resolución a las partes. El procedimiento, dice la OMPI, que dura entre 55 a 65 días hábiles. Perdón, 55 a 65 días. En mi experiencia, son 3 meses. En mi experiencia son 3 meses lo que toma llevar en tu correo electrónico recibir una resolución por parte de la OMPI. Siempre le digo a mis clientes, mira, la OMPI te dice que entre 55 y 65, por prudencia, yo te digo que van a ser 3 meses. El asunto más largo que he llevado ha sido un asunto que tardó 110 días. Es el asunto más extenso que he llevado. Les pregunto yo, ¿en Bolivia hay procedimientos que duran 3 meses? Procedimientos legales que de principio a fin duren 3 meses o que tengan limitante de 15 páginas para escribir todo lo que tengas que escribir. Es un desafío importante para los abogados entender que a veces menos es más. Menos es más. Porque esa limitante en el texto de la demanda es lo que le permite a un panelista resolver en 14 días. Si tú no pones ese límite, pues luego llegan las demandas que parecen enciclopedia británica, y luego, ¿por qué los jueces tardan años y años y años en resolver? Pues porque a los abogados les encanta echar rollo y pasta en lo que escriben, y es un círculo vicioso. Por eso tenemos la justicia más lenta del planeta en nuestros países. Bueno, realmente gracias, muchísimas gracias, doctor Joel Gómez, realmente muchas gracias. Bueno, ya estamos casi al tiempo, no sé, bueno, Joaquín, vamos despidiéndonos, tu despedida, por favor. Claro que sí, estimado doctor Gómez, realmente ha sido un placer y un grandísimo honor para mí personalmente y para la Universidad Privada Franz Tamayo poder contar con su presencia esta noche. Realmente las palabras que nos ha podido compartir, las experiencias, incluso esta breve y última lección de derecho procesal, así express, realmente nos muestran que afuera hay un mundo enorme, como dicen en Estados Unidos, a Brave New World, ¿no? Un mundo nuevo, un mundo
gigante esperando a que nuestros nuevos profesionales y nuestros alumnos realmente puedan aprovechar ese mundo, vivirlo y tener especialidades que hoy en día son pensar fuera de la caja. Mañana yo creo que van a ser la regla, ¿no? Pero hoy en día no basta con pensar en meramente derecho civil, meramente derecho penal, meramente derecho administrativo, que nos gusta mucho acá, sino más bien pensar en esta transformación y en este desarrollo, porque para mí es un desarrollo, ¿no? Quedarnos con nuestros productos obsoletos y nuestro sistema obsoleto y nuestra justicia lenta, que al final daña a todos, no importa el caso que sea. Quiero y pienso y me rompo la cabeza hasta ahora para encontrar un proceso que dure 3 meses. Es más, una fase de investigación previa en derecho penal que dure los 3 meses que dice que tiene que durar. Me rompo la cabeza, no encuentro todavía. Realmente es un privilegio poder haber escuchado de este mundo que existe, ¿no? Y del mundo que usted realmente yo creo que es uno de los líderes más importantes, y haber escuchado su charla hoy con Juan ha sido realmente un privilegio para mí, para la universidad. Le agradezco mucho, estimado doctor. Bueno, por mi parte, doctor, agradecidísimo completamente, gracias por, bueno, yo le he ido molestando ahí por Face, va a disculpar, pero era muy importante tenerlo, escucharlo, además de que, bueno, obviamente es usted uno de los más especialistas en esto, tiene una visión totalmente moderna, postmoderna tal vez, y es muy importante escuchar, es muy importante ver a la gente, a los más digamos, a los más capos, dicen aquí en Bolivia, a los que son más ilustrados para poder copiarlos y poder mejorar. Yo quedo muy agradecido con aceptarnos, doctor. Tiene una agenda súper gruesísima, pero nos ha dado ese tiempito. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, su despedida y cómo lo localizamos en redes. Adelante, doctor Gómez. Muchas gracias, querido Juan. Muchas gracias, Joaquín. Llegué un par de minutitos tarde porque en efecto venía corriendo de una reunión fuera de la oficina. Ahí me van a disculpar que entramos como con 3 minutitos de retraso, pero creo que bastante salvable todo el tema. Antes que nada, muy agradecido con ustedes, con la Unifrance, por esta atenta invitación que me hacen, por todas las cortesías y las atenciones de Juan, de Joaquín. Desde luego es un privilegio poder charlar con ustedes. En internet, en Twitter me pueden encontrar como Abogado Digital, todo pegadito, Abogado Digital. Y en Telegram me pueden enviar mensajes como @abogado_digital. @abogado_digital, ahí me encuentran en Telegram, o Abogado Digital en Twitter. Ok, bueno, entonces ya nuevamente despedirnos. Gracias, mi querido doctor Joel Gómez. No va a ser la primera ni la última vez que lo vamos a invitar, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, mi querido doctor Joaquín. Y bueno, pues gracias a toda la gente, a la Nación Unifrance en Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto. Y bueno, pues va a ser hasta una nueva oportunidad porque esto no se acaba. Esto no se acaba y seguimos con más. Gracias y chao. Buenas noches. Chao, 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 chao.